Buen día, el día de hoy trataremos acerca del capítulo 8 del libro del profesor Carlos Varela, el cual trata de programación con procesos. En primer lugar, hablaremos de la sintaxis de PIC para sistemas concurrentes y la sintaxis de Nomadic PIC para sistemas distribuidos y móviles. Después hablaremos de la semántica de PIC, la cual utiliza la congruencia estructural y una relación de reducción, como en el cálculo pi. En la sección 3 hablaremos de los patrones de programación utilizados en PIC y en Nomadic PIC. Se incluyen algunos estilos de programación funcional y secuencial. Y en la última sección hablaremos de algunos ejemplos de programación concurrente en PIC y un ejemplo de celda de referencia móvil en PIC Nomadic. Las secciones 8.5 y 8.6 de este capítulo concluyen con una discusión y algunos ejercicios. Hablaremos de PIC, que es un lenguaje de programación concurrente que utiliza el PIC cálculo, y este está fuertemente tipado. Acá se muestra en la figura 8.1 una operación en PIC cálculo y su correspondiente operación en PIC, la forma en cómo se escribiría en PIC. Entonces en este caso tendríamos el proceso vacío, que se escribe de esta forma en PIC cálculo y así se escribe en PIC. Escribir X en el canal C de manera síncrona, se escribe de esta forma en PIC cálculo y así se escribe en PIC. Leer X en el canal C, se escribe de esta forma en PIC cálculo y así se escribe en PIC. Una composición concurrente de P y Q, un paralelismo, se escribe de esta forma en PIC cálculo y se escribe de esta forma en PIC. Un nuevo canal C está restringido al alcance de P, se escribe de esta forma en PIC cálculo y así se escribe en PIC. Y una entrada replicada X en un canal C se escribe de esta forma en PIC cálculo y así se escribe en PIC. Ya en la figura 8 puntos se especifica la sintaxis de PIC. Se habla de un label, que este puede ser opcional y se define por medio de un identificador y un igual. Se habla de un path, que puede ser una variable o una ruta o un campo de un registro. Se define de esta forma con un identificador, y se habla de un tipo opcional, que se define de esta forma con un tipo. Ya después se definen lo que son los valores y los tipos. Los valores representan elementos que pueden pasarse entre procesos a través de canales. Entonces podemos definir variables o una ruta a un campo de registro, podemos definir registros o constantes de tipo primitivo de esta forma. También podemos hablar de los tipos que especifican elementos de datos válidos que pues se pasan por estos canales. Podemos hablar de un canal de entrada y salida, podemos hablar de un tipo de registro que se define de esta forma, y podemos hablar de tipos primitivos también. Hablaremos de lo que son los patrones y las declaraciones. Se dice que un patrón especifica una generalización de las entradas de datos que pueden recibir estos canales. Es decir, si los datos enviados a través de un canal de comunicación no coinciden con un patrón especificado, no se produce una comunicación. En otro caso, si el patrón coincide, las variables de este patrón se unen a las variables de la comunicación. Entonces se tienen estos distintos tipos de patrones. Se tiene el patrón de una variable, que se define por un identificador y un tipo opcional, un patrón de registro de esta forma, un patrón comodín, que ese patrón comodín coincide con cualquier tipo de dato de entrada sin que las variables se vinculen en el proceso, se define de esta forma, y un patrón por capas, que se une a una variable para todos los datos de entrada y se define de esta forma. Hablaremos de las declaraciones, que nos permiten crear nombres para los canales, permiten hacer definiciones recursivas y abreviaciones de tipo por medio de esta forma. Para crear un canal usamos el operador new, un identificador, dos puntos y un tipo. Una definición recursiva se define por el operador def, un identificador, una abstracción y así sucesivamente por medio del operador and. Luego una abreviación de tipo, se utiliza el operador type, un identificador, un igual y un tipo. Por otro lado, hablaremos de los procesos y las abstracciones. Los procesos son el principal programa que puede correr un programa en PIC. Podemos hablar de diferentes tipos de procesos, como una salida atómica. Se define de esta forma, con una admiración entre dos valores. Un prefijo de entrada, que es un valor, una interrogación y una abstracción. Un prefijo de entrada replicado, que es un valor, una interrogación, un asterisco y una abstracción. Un proceso vacío,
que es dos paréntesis, una composición paralela por medio de este operador, esta barra vertical, las declaraciones locales, que es una declaración y un proceso, y el condicional, que es un if, un valor, then, un proceso, else y un proceso. Ahora se habla de la abstracción del proceso por medio de un patrón que coincida con un proceso. Y finalmente corremos un programa, que un programa vendría a ser un proceso, y se hace por medio del operador run y el proceso. Hablaremos de este primer ejemplo, donde se considera esta expresión de picálculo, donde se escribe un símbolo A en el canal C, y paralelamente se hace la lectura de un símbolo X bajo el símbolo X en el canal C. Como PIC solamente deja hacer salidas asíncronas, se reescribe esta expresión, se hace acá un reemplazo de 0 y finalmente se escribe en PIC la expresión de picálculo. Por medio de la sintaxis que se mencionó anteriormente, la figura 8.1, se hace la escritura de estas expresiones. Al final se hace un print done. Como vemos que A y C no tienen declarados sus tipos aún, se hace la declaración, la cual se hace a continuación. Se dice que A está vacío y C está vacío, o no están vacíos, sino que se recibe una función que no toma argumentos. Acá dice que a menudo se usará un canal de tipo de esta forma para actuar como un disparador o una función que no toma argumentos. Entonces acá hacemos la definición de ambos símbolos. Ahora hablaremos de Nomadic PIC, que es una programación de sistemas móviles y distribuidos. Si bien PIC se puede usar para codificar programas concurrentes, no se puede usar directamente para codificar procesos distribuidos o móviles, ya que la implementación de estos procesos y la composición de estos no se distribuye. Utilizamos el lenguaje de programación Nomadic PIC, que se usa como una extensión de PIC, para ilustrar la programación de sistemas distribuidos y móviles por medio del cálculo pi. Nomadic PIC incorpora dos abstracciones principales y sencillas, las cuales son los agentes y los sitios. Veremos que los sitios son las ubicaciones donde se ejecutan los agentes, y los agentes pues pueden migrar entre los sitios, y la ejecución de un agente se modela como un proceso PIC. De esta forma podemos ver cómo se modela un agente en PIC, en Nomadic PIC. Se utiliza un proceso para definir el agente, y el agente se define con sus distintas operaciones de crear, migrar, enviar, recibir y eliminar. Se utilizan varios operadores, como pueden ser agent, que utiliza un identificador de 1 hasta n, que se iguala con los procesos de 1 hasta n en el proceso global. Se usa migrate to para migrar, se usa acá una expresión condicional para hacer el envío, y para recibir se usa un wait, y para eliminar se usa un terminate. De esta misma forma se ve este ejemplo, donde un servidor applet de Java puede ser codificado en Nomadic PIC de esta forma. El servidor de applet recibe un agente solicitante A y su sitio S, que representa un cliente web y su ubicación respectivamente. Para cada solicitud crea un applet, que es un nuevo agente llamado B, cuyo comportamiento es migrar al sitio S. Este reconoce su presencia enviando un nombre al agente solicitante A, y en paralelo ejecuta su código, denotado como estos puntos. Hablaremos ahora de la semántica de PIC. Para especificar formalmente este comportamiento de los programas de PIC, utilizaremos en primer lugar una congruencia estructural, la cual iguala los procesos en función de su estructura sintáctica. Por ejemplo, el orden de evaluación de los procesos en una composición paralela no es significativo. Después, en segundo lugar, se define una relación de reducción, la cual nos permite modelar cómo evoluciona la computación de estos procesos. Se habló de un primer proceso, que es la congruencia estructural, pero no es necesariamente definirla. Sin embargo, esta nos simplifica la relación de reducción al permitirnos considerar solo una regla para expresiones que son sintácticamente equivalentes. Ahora hablaremos de la figura 8.5, que nos habla de la congruencia estructural en PIC. Nos da varias reglas que se tienen. En primer lugar se habla de la asociatividad, como se puede ver acá en primer lugar.
Después se habla de la conmutatividad y de la identidad. En el caso de los procesos, la identidad vendría a ser el registro vacío. Por otro lado, se habla de esta regla de Strude, que nos habla de la extrusión del alcance. Esto permite que un nombre de canal salga de su alcance si está escrito en un canal externo. Y las últimas dos reglas, que son estas dos reglas de acá, nos permiten el intercambio y la fusión de declaraciones, sí, que sean adyacentes, siempre que no se presenten conflictos de nombres ni nada similar. Ahora hablaremos de la figura 8.6, la cual nos especifica las relaciones de reducción que permiten que las expresiones de PIC evolucionen. Veremos esta notación entonces E', que significa que E evolucionó en E'. Entonces nos habla de esta primera regla, que es la de Redcom, nos especifica la comunicación entre procesos a través del canal X, donde el valor de salida B coincide con el patrón de entrada P. Este proceso evoluciona como la expresión de E, donde cualquier ocurrencia de P se sustituye por B. Hablaremos de la regla reddef, que especifica la invocación de una definición de un proceso, donde el valor V se envía a través de un canal X sub I, definido por un patrón de entrada P sub I que coincide con V. La invocación de este proceso X sub I admiración B se sustituye por el cuerpo de definición E sub I con la sustitución apropiada V sobre P sub I. Las reglas reddif-t especifican el comportamiento de la declaración condicional. Las reglas reddec y reddprl permiten reducciones bajo declaraciones o composiciones paralelas. Y finalmente, la regla redstr formaliza la intuición de que los procesos estructuralmente congruentes son equivalentes desde una perspectiva semántica operativa. Ya hablando de la semántica operacional de Nomadic PIC, ya se amplía la relación de reducción de la semántica operativa al considerar las configuraciones de la forma LP, donde LP significa un proceso localizado. Entonces se dice que un proceso localizado @sub E denota que el proceso E se está ejecutando en el agente A. Asimismo, esta forma de A@S significa que el agente A está ubicado en el sitio S de acuerdo con el contexto del tip. Las expresiones de agente reciben una semántica de reducción como se ilustra en esta figura, en la 8.7. Entonces hablamos de esta regla que es reddagent, la cual especifica la creación de un nuevo agente llamado B en los mismos sitios del agente de la creación de A. Pues el agente A se ejecuta al mismo tiempo que B. A se ejecuta en E sub 2 y B se ejecuta en E sub 1. Por otro lado, la regla reddmap especifica la migración del agente A al sitio S y su posterior ejecución en la expresión E. Por otro lado, la regla reddpick especifica el cálculo interno dentro de un agente A. Supone la ejecución concurrente de procesos para PIC especificados en la figura anterior. Las últimas dos reglas, redsnds y la regla redsndf, especifican la comunicación local cuando ambos agentes A y B se ubican conjuntamente, en caso de que sea exitoso y de igual forma en el caso de que falle. Mi nombre es Cristian Camilo Moreno y les hablaré sobre los patrones de programación en PIT. PIT ofrece varias derivaciones que permiten utilizarlo como un lenguaje funcional. Entonces de eso les hablaré en este momento, de programación funcional, como pequeños recorderis. Entonces la programación funcional es un paradigma de programación declarativa basado en el uso de funciones matemáticas. La programación funcional tiene sus raíces en el cálculo lambda, que fue un sistema formal desarrollado en los años 30 para investigar la naturaleza de las funciones, la naturaleza de la computabilidad y la de la recursión. Muchos lenguajes de programación funcionales pueden ser vistos como elaboraciones de cálculo lambda.
puede ser usado para definir de manera limpia y precisa qué es una función computable. Entonces, entre las ventajas que suelen citarse de un paradigma funcional en la programación de computadores es la ausencia de efectos colaterales. Esto ya que como utiliza funciones matemáticas, entonces no tienen efectos secundarios. Es decir, si no se utiliza el resultado de una expresión pura, simplemente se elimina y no va a afectar a otras expresiones. El proceso de depuración va a ser menos problemático, es más viable, más fácil. La mayor facilidad para la ejecución concurrente, ya que tiene una capacidad para alternar procesos a hilos de manera que si un proceso usa la CPU se están realizando requerimientos de otros procesos o hilos en las unidades de control y no debe confundirse con paralelismo, que eso requiere más de una CPU. En la recursividad, digamos que existe algo curioso en este sentido, y es que para iterar en los lenguajes funcionales es normalmente o generalmente llevado a cabo mediante recursividad. O sea, en este paradigma funcional no existe el concepto de ciclos, sino se utiliza por recursividad. Por último, las cuestiones de eficiencia, que es una desventaja, ya que típicamente son menos eficientes en el uso de la CPU. El hecho de que algunas estructuras de datos de tamaño, como vectores, tienen una programación muy sencilla en otros paradigmas. En este no es fácil crear componentes como homólogos de propósito de general con la misma eficiencia. Entonces lo hace un poco menos eficiente en este sentido. Aquí le traigo dos lenguajes de programación funcional, Miranda, Haskell. Miranda, diseñado en el 85, eh, se intentó se intentó desarrollar este como una versión comercial de un lenguaje funcional y no estricto. Haskell fue como diseñado en los 80 por una comitiva que decidió crear como un lenguaje que reuniera todas las eh, compilaciones que habían en este sentido de programación funcional y decidieron convertirlo en un solo lenguaje que se llamó Haskell. Fue diseñado en la Universidad de Yale y en la Universidad de Glasgow. Algunos usos en la industria, bueno, principalmente en la industria no es muy popular, sino más en el ámbito académico, pero igual sigue siendo utilizado. Entonces, como en prácticas de sistemas de tolerancia a fallos en las telecomunicaciones, WhatsApp, Facebook, T-Mobile lo han usado eh, en el desarrollo y hoy en día está siendo utilizado para desarrollo de sistemas de simulación y para el control de telescopios también. Entonces, ok, definiciones de proceso. Como les decía, PIC ofrece formas derivadas como convenientes que permiten procesos de visualización como funciones y por lo tanto permiten programar en PIC como si fuera un lenguaje de programación funcional. La convención en PIC es que una definición de proceso que usa su último parámetro para salida puede considerarse como una función. Entonces el recuadro de arriba va a ser como la definición de la función y el triangulito significa que va a ser equivalente al recuadro de abajo. El type slash t, el tipo slash t, se usa para canales que comunican valores de tipo t, excepto que estos canales se han creado utilizando una definición de proceso. Esto asegura que es el mismo proceso de receptor que siempre responde a las entradas a través del canal. Acá un ejemplo, pues un pequeño ejemplo. Más es un canal incorporado que recibe dos números y devuelve la suma en el tercer argumento. Su tipo es por lo tanto entero, entero, entero. Pues recibe dos enteros, va a volver un entero. Pero podríamos usarlo de la siguiente manera, como el primer recuadro. Sin embargo, desde el proceso de lectura en el canal más,
Sigue la convención de funciones. También podemos simplemente hacer que el canal R, que es el tercer argumento, sea implícito y escribir como más 2 3 como si fuera un valor. Y quedaría como equivalente al recuadro de abajo. Declaración de valores y secuencias. Entonces, un patrón de programación común es asegurar que una operación haya finalizado antes de comenzar otra. PIT ofrece declaraciones de valor de bloqueo y señalización que permite que los procesos se sincronicen y se ejecuten secuencialmente. Entonces, acá vemos un pequeño ejemplo en el cual pues, hay un print hello y hay un print word con un run que es el que lo ejecuta. Entonces, para Pit, esto puede ser como o imprimo hello, o imprimo word, o imprimo word, o imprimo hello, y para Pit es totalmente congruente este término. Entonces, la manera como más obvia de sincronizar estos dos procesos es comunicar un valor sobre un canal compartido, por ejemplo. Entonces acá vemos que ya existe un canal compartido. Entonces en este ejemplo creamos un canal C que es usado por el primer proceso para la señal de finalización del segundo proceso y esto asegura que hello sea impreso primero que Word. Tenemos también un token llamado PR que imprime como una salida estándar, como un print, pero que también recibe un canal receptivo donde puede enviar una señal de finalización para indicar que ha terminado su trabajo. Un canal receptivo es un tipo de canal que se crea por definiciones de procesos y asegura que las entradas a ese canal siempre sean recibidas y procesadas por el mismo proceso. Entonces ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces por ejemplo acá un ejemplo de celda de referencia escrito en PIC. Entonces acá podemos ver el ejemplo del recuadro. Esta definición devuelve una tupla con los servidores get y set. Por lo tanto, un cliente de la celda de referencia se puede codificar de la siguiente manera. Entonces acá veremos que se puede codificar así. La función prnl significa print next line. O sea, pues como su nombre lo indica, imprime un string y mueve el cursor a la siguiente línea. La función int.toString es una función que toma un entero, un argumento entero, y retorna una representación string. Entonces ejecutando este código nos imprimirá 0 y 5. Otro ejemplo es el de exclusión mutua. Entonces podemos definir dos procesos que se excluyen mutuamente mediante el uso de un semáforo. El semáforo es un canal que envía una señal y cuando un proceso puede continuar y de lo contrario no envía nada. La liberación del semáforo se puede hacer enviando una señal a través del mismo canal. Entonces tenemos que tener en cuenta que utilizamos la secuenciación ya que no queremos liberar el semáforo hasta que hayamos terminado de procesar el mensaje de impresión. Si la impresión se implementara enviando un carácter o una palabra a la vez a la consola, este código aseguraría que las frases hola mundo y hola nunca se mezclen. Bueno, ya concluyendo, entonces pues estos son algunos ejemplos de programación funcional que los puse ahí. Y pues Nomadic Pit, que es como una extensión de Pit, del Pit original. Eh, bueno, Pit es un resultado de explorar el espacio de diseño de lenguajes de programación concurrentes basados en Pi cálculo y de forma análoga a los lenguajes de programación funcional secuenciales como ML y Haskell, que se basan en lambda cálculo. No siendo más, muchas gracias y acá hay gracias, preguntas y hasta luego.